El poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5. Hoy hablamos sobre Ananías y Zafira, muchas señales y maravillas, y Pedro y Juan son perseguidos. Ananías y Zafira son muy reconocidos en el mundo cristiano y hasta personas que no lo son por lo que ellos hicieron. En el capítulo número 4 cerramos diciendo que los cristianos tenían todas las cosas en común y que vendían sus propiedades para llevar todo el dinero a la iglesia y compartían todo, no había necesidad entre ellos. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ellos vendieron una propiedad y sustrajeron del precio. No solamente lo hizo Ananías, sino que Zafira también lo sabía. Y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le dice: Ananías, nadie te obligó a vender esa tierra. Tampoco nadie te obligó a decir que ibas a dar todo el dinero. Tú bien podías decir: voy a dar una parte, no la puedo dar todas, y estaba bien. El problema es cuando nosotros queremos vender una cosa por otra. Él quería que se le aplaudiera o quizás ser reconocido como: wow, mira, Ananías vendió esa propiedad y dio todo el dinero para los hermanos, pero quería quedarse con una parte del dinero. Debemos tener cuidado porque muchas veces hacemos cosas por impresionar a los demás. Decimos que hice esto, que hice aquello, cuando realmente no he hecho eso. Y peor aún, cuando nosotros somos cómplices de una mentira. Ananías decidió mentir, pero Zafira no tenía la obligación de hacerlo. Sin embargo, ella decidió también mentir. Al oír Ananías las palabras que Pedro le dijo, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es como que dicen aquí en mi país: hay que poner un ejemplo. Con alguien hay que hacer el ejemplo. Ya como ellos vieron, Ananías mintió, intentó mentir a Dios, murió. Ya las personas lo van a pensar dos veces antes de hacer algo así. Y recordemos que la iglesia estaba apenas formándose, empezando, y no la vamos a formar en base a mentiras. No sé, Dios no iba a permitir que se formara la iglesia de esa forma. Cuando llega entonces Zafira, Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro entonces le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu de Dios? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán también a ti. Al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Si ya alguien decidió mentir, no es necesario que tú lo hagas, aunque sea alguien cercano, como era el caso de Ananías, que era el esposo de Zafira. No existe la necesidad de que yo haga lo malo porque otra persona lo haga. Y es algo que nosotros debemos aprender como hijos de Dios. Y hablamos en el capítulo 4 de cómo Pedro y Juan les dieron a los hombres: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, primero que mi esposo, primero que mis hermanos, primero que mis padres, está la voluntad de Dios. Todo esto bajo el marco de respeto, pero usted no tiene que mentir ni tiene que hacer nada indebido simplemente porque usted quiere agradar a una persona. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese momento había muchas señales y maravillas,
por la mano de los apóstoles. Se estaban viendo los prodigios porque todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Eran tantas las personas que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y ahí evidenciamos el poder del Espíritu Santo. Hay un corito que cantamos aquí en República Dominicana que dice, no era la sombra ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. ¿Y cuál es ese espíritu que tenía el Nazareno? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo era quien hacía todos esos milagros que vemos plasmados en el libro de Hechos. Pero como esto no le agradaba a los sacerdotes, Pedro y Juan fueron perseguidos porque ellos se llenaron de celos, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Otra vez Pedro y Juan están en la cárcel. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, id puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos estaban presos, estaban enseñando de Jesús porque estaban haciendo milagros. Y un ángel del cielo viene, los saca de la cárcel y le dice, sigan hablando de Jesús, sigan anunciando las obras del Señor. Y ellos pudieron decirle al ángel, pero por eso nos apresaron, vamos a dejar por lo menos que baje un poquito la marea y luego nosotros seguimos. Pero no, ellos decidieron obedecer lo que el ángel le había dicho. Las personas decían, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Ellos fueron otra vez a buscar a Pedro y Juan, pero no lo trajeron con violencia porque tenían miedo de que la gran multitud tomara represalias con ellos. Cuando los trajeron, los presentaron en concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? ¿Qué fue lo que nosotros le pedimos? No fue precisamente eso, que no enseñen en ese nombre, pero en vez de eso, ustedes han enseñado a una multitud. Y Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros no vamos a dejar de hablar de Dios, porque nosotros lo conocemos y conocemos sus maravillas. Y además, por nosotros ser obedientes, recibimos el Espíritu Santo. Quizás tú te estás preguntando, ¿cómo yo puedo recibir ese poder? ¿Cómo yo puedo andar por el Espíritu? Y aquí está la clave. El Espíritu Santo se ha dado a los que le obedecen. Si yo no obedezco a Dios, yo no puedo esperar tener el Espíritu Santo. Si yo me rindo a la primera, mire que ya solo hemos estudiado 5 capítulos y ya en estos 5 capítulos Pedro y Juan han sido apresados 2 veces.
nosotros quizás nunca hemos sido apresados por hablar del Evangelio de Dios, pero tenemos miedo en muchas ocasiones. Decimos, ay, ¿qué me van a rechazar? Las personas no van a querer hablar conmigo. Si yo comienzo a hablar de Dios, van a pensar que estoy loco. No, van a pensar que mi mente está muy retrógrada. El Espíritu Santo es para quienes lo obedecen. Y recuerda que cuando yo tengo el Espíritu Santo, entonces yo hablo la palabra de Dios con denuedo. Gamaliel, quien era un doctor de la ley y venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos, pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Él le dice, miren, se han levantado muchos profetas diciendo que esto y lo otro, cuando ellos mueren se desvanecen. Déjenlo, que si su doctrina es falsa, se desvanecerá. Pero si es verdadera, ustedes se pueden estar encontrando luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. A pesar de que fueron azotados, ellos, en vez de sentirse tristes y querer renunciar, se fueron gozosos porque dijeron, wow, fuimos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y ellos no se detuvieron, sino que siguieron hablando del santo nombre de Jesús, sin importar lo que esto podía causarle. Y quiero dejarte con estas enseñanzas que espero te sean de muchísima bendición. Número 1, no podemos engañar al Espíritu Santo. 2, no es bueno tratar de impresionar con mentiras. 3, los cristianos deben permanecer unidos. 4, una iglesia llena del Espíritu Santo, los milagros la persiguen, las almas corren al arrepentimiento. Que estés haciendo las cosas bien no significa que no te puedan aprisionar, pero el ángel de Jehová está preparado para sacarte de la cárcel. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Espíritu Santo es para quienes obedecen. Lo que es de hombre se desvanece, mas lo de Dios no se puede destruir. No importa las consecuencias, sigue anunciando el santo evangelio. Dios te bendiga. Nos escuchamos el lunes con el capítulo número 6. Espero que estés aprendiendo mucho y que si tienes alguna pregunta las puedas dejar aquí en los comentarios. Dios te bendiga.